Bueno, yo voy a hablar sobre la violencia escolar. El tema que había elegido era el de este alumno que se dormía en clase y que el docente, bueno, iba con todo respeto, ¿no? A despertarlo sin tocarlo, y este chico reacciona de forma violenta, ¿sí? Eh, el tema de la violencia en las aulas, la verdad que es algo muy preocupante, es algo que no es nuevo, que ya lleva años. El tema es que cada vez parece que está sucediendo en mayor escala, ¿no? Como que cada vez es más complejo y se da muchísimo más en las aulas, lo cual es muy preocupante. Eh, y generalmente esas agresiones hacia el docente no tienen que ver principalmente con los conocimientos, ¿no?, del profesor sobre su materia o demostrarle que sabe más que él, sino que lo que va a intentar, lo que intentan insultar al docente es como evidenciándolo, ¿no?, esa falta de control que tiene ese docente frente a esa clase, lo que también lo va a desprestigiar de alguna manera. Lo va a contradecir, ¿no? Le va a restar autoridad, por decirlo de alguna manera, al docente. ¿Sí? Y también esto también ocurre en la parte informal, ¿no? También donde se lo ridiculiza, por ejemplo, poniéndole apodos, o bueno, también hay otras manifestaciones mucho más directas, ¿no? Como violencia, eh, de violencia con los insultos, por ejemplo, el uso de lenguajes de doble sentido, ¿no?, de múltiples comentarios sexuales, bueno, etcétera. Es muy frecuente, ¿no?, escuchar estas conversaciones entre adultos, sean docentes o no, que los maestros y los profesores ya no gozan de ese respeto, ¿no?, de sus alumnos, quienes hoy por hoy se atreven a gritarles, a insultarlos, a pegarlos, y esa falta de respeto de los educandos, ¿no?, hacia los educadores es extensiva también a los padres de los alumnos, ¿no?, ya que no aceptan también que sus hijos se les pongan esos tipos de límites o se les bajen las calificaciones. Obviamente que el respeto siempre, como en toda relación, debe ser mutua, ¿no? Y que los docentes también deben respetar, eh, y que siempre en toda actividad comunicativa, ¿no?, y en toda actividad de comunidad, va a haber, ¿sí?, situaciones, dichos, actos que van a generar quizás uno no estar de acuerdo o de determinadas cuestiones, ¿no? Pero siempre tiene que medir el diálogo respetuoso, y hay que aceptar la jerarquía impuesta, ¿no? La jerarquía del docente en el aula, esta relación asimétrica que se da, ya que, bueno, obviamente no es un par del alumno, ¿no?, en este proceso de enseñanza, ya que es un guía, ¿sí?, en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces también eso se tiene que respetar. A veces se considera que también estos chicos quizás en sus casas hacen lo mismo, quizás no tengan límites, quizás nadie les ponga esos límites y responden de esa manera, o también son víctimas, ¿no?, o reciben ellos muchas agresiones y las canalizan en la escuela, y por ahí es donde ellos pueden como poder expresar, ¿no?, esa situación que están viviendo, y reaccionan de esa forma agresiva contra estos docentes. Así que bueno, lo importante es que el docente eh, debe ser respetado, el docente debe enseñar también en su clase con paciencia, ¿no?, pero también con firmeza, deberá explicar, ¿no?, podrá tolerar estas faltas de respeto. Eh, y bueno, justamente, ahora después lo vamos a ver, pero bueno, obviamente la ley tiene derechos y tiene obligaciones, tanto del docente como del alumno, y que esos derechos también se pueden defender, ¿no?, de otras formas, sin violencia, ¿no? Y de esta forma tiene que haber un clima de clases agradable, tiene que haber armonía, ¿sí?
siempre respetando, como dijimos, esta jerarquía, ¿no? En toda nuestra vida, además, no solamente ahora. Los chicos tienen que respetarlo, porque también, más allá de que es una imposición, decir, bueno, yo soy el docente, esto va a pasar en otras situaciones de la vida, ¿no? Uno cuando va a trabajar va a tener a su jefe, que va a tener que respetar. Entonces, siempre se van a encontrar con estas situaciones como de docentes, de alumnos, de jefes empleados, ¿no? Siempre debe haber alguien que marque el camino y por supuesto, bueno, obviamente, dentro de los límites, ¿no? De no avasallar los derechos de quienes están a cargo. Siempre decimos que nuestros derechos empiezan y donde empiezan los de los demás. Eso es, obviamente, siempre, ante todo en la vida. A mí realmente eh, me parece eh, que cambió muchísimo, ¿no? La visión hacia el docente. Yo particularmente cuando era alumna, cuando era chica, teníamos muchísimo respeto al docente, a la maestra, al profesor, a la dirección, ¿no? A la directora, ya que te digan que, bueno, que te van a llevar a direcciones, como que uno ya se le paraban todas las antenas, ¿no? Uno no quería ir a dirección, no teníamos respeto. Y creo que todo eso con el tiempo se perdió. Eh, Quizás hay cosas, yo creo que como en todo pasa, ¿no? Creo que con el tiempo hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, hay cosas que son beneficiosas, hay otras que no. Y me parece que más allá de todo, el respeto es lo primero, ¿no? Creo que ahí está el límite y no digo que, bueno, un docente tenga que ser como algo inalcanzable o como algo de respeto y que no se le puede hablar, porque sí, obviamente podemos hablar, podemos bajarnos un poco, ¿no? Porque antes, antiguamente, al docente se lo tenía como en un pedestal, es más, en la universidad es hoy día que el docente tiene como un escalón donde está más arriba, ¿no? Como que está arriba de los demás, de alguna manera. No digo eso, pero sí eh, entender que, bueno, que sí, es nuestro guía, es nuestro profesor o nuestro docente y que debe respeto, ¿no? Y que nosotros, si bien tenemos eh, que respetarlos a los alumnos, ellos también nos tienen que respetar a nosotros. O sea, siempre es un ida y vuelta y si no, esto no funciona de otra manera. Bueno, voy a compartir un poquitito el PowerPoint que habíamos hecho. Se ve ahí. Bueno, que es de violencia escolar, como veníamos diciendo. Tengo dos videitos para compartir, son muy pequeñitos, muy cortitos, pero que están buenos verlos. Este es el momento en que un joven de 16 años agrede a su maestra porque lo castigó quitándole su teléfono celular en el salón de clases. Uno de los estudiantes que se encontraba en el salón grabó el momento en que el joven empuja en 2 ocasiones a su maestra hasta tirarla al piso. La mujer de 66 años recibió atención médica luego del golpe en la caída. Aún no se revela el nombre del estudiante de la escuela secundaria Nimitz en Texas, aunque es muy probable que enfrente cargos penales por agresión y lesiones. El Universal Televisión. ¿Hasta dónde llegaría tu desesperación por recuperar tu teléfono celular? Pues mira lo que pasó en esta escuela de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Un estudiante agredió a su profesor en el salón de clases luego de que el maestro intentara retirarle el celular como lo había hecho con los demás estudiantes para evitar que copiaran en clase. En el video se muestra claramente cómo el joven, tras resistirse a entregar su celular, somete al profesor violentamente frente a sus compañeros, forcejeando para derribarlo y así golpearlo para poder recuperar su celular. El profesor resultó lesionado y el joven fue denunciado por agresión y suspendido de la institución. El Universal Televisión.
Bueno, tremendo, ¿no? Estas son situaciones de violencia ya extrema, ¿no? Ya que se van a lastimar a las personas. Además veíamos a la docente de 66 años, así que le está haciendo un daño tremendo, ¿no? Bueno, bueno, las situaciones conflictivas que habíamos dicho y de vulneración de los derechos, ¿sí? ¿Qué hacer, no? Ante estas situaciones cuando se dan en el aula? Esta violencia manifiesta, ¿no? Hacia un docente. Y esta era la situación que habíamos dicho, es el alumno se duerme en clase y al intentar despertarlo le falta el respeto al docente. Bueno, acá tengo el testimonio de una docente que bueno, lleva más de una década de experiencia, ¿no? Justamente es una profesora de literatura, que bueno, había hecho un Twitter y se hizo viral, y bueno, tuvo que salir como bueno, todos los medios la buscaron y tuvo que salir a explicar, ¿no? Que decía lo siguiente. Era una docente que en el año 2009 trabajaba en el conurbano bonaerense, en la zona de Isidro Casanova y González Catán. Decía que en esa época empezó a trabajar con las primeras medidas de inclusión educativa. Había chicos que iban al colegio y eran, o son tal vez, tan violentos, ¿sí? Que no podía dar clases. También tenía chicos que iban a la escuela a buscar la merienda y lo era porque bueno, era lo único que comían del día, ¿no? Y decía que cuando ella trabajó en esta escuela de González Catán estaba muy cerca del basural del Seance, y que todos los viernes los chicos no iban al aula porque el Seance era el único día que abría las puertas. Entonces estos chicos iban a buscar en la basura, ¿no? La comida para la semana siguiente. Entonces por ese tema no iba a la escuela. Bueno, lo que dice es que pasaron muchos años y lo único que sentí como docente fue esta frustración, ¿no? E impotencia, y terminó mudándose y se fue a Chascomús. Y ahí se encontró con que, más allá de ese de que no estaba el basural, pasaba exactamente lo mismo, que los adolescentes eran violentos, que no les tenía respeto, que no los miraban, no los miraba cuando los llamaban o cuando le querían hablar. Y bueno, y cuenta que tiene mil experiencias tristes de esas épocas, ¿no? Ella dice: me llevaré a la tumba, golpes e insultos que creo no me merecía. También esto, ahora que uno estuvo investigando, hay muchos docentes que no lo dicen y que directamente prefieren renunciar. Quizás es un curso que son violentos y que ya son violentos, y se pasan, estos cursos se pasan cambiando de profesores constantemente porque los profesores se van directamente. Y pasa esto, ¿no? Quedan estos cursos con estos chicos que no se pueden, que no se puede dar clases. Que también tienen el tema de que los padres de los alumnos también agreden a los docentes, o sea, se da una situación muy compleja. Después dice esta docente que en el 2013 se fue a Capital, a Cava, y dice la utopía, ¿no? Porque como que bueno, en Capital era todo distinto, pero dice que nada cambió. Entonces, dice, es igual en todos lados. Todavía me asombra recordar que antes, dice, cuando el docente entraba al aula, hacían silencio. Ese silencio de respeto porque entra alguien adulto y no importa la chapa. Esta semana me volvió a pasar, tenía una decena de alumnos dentro de un aula y ni me miraron cuando entré. Estaba escribiendo en la pizarra y nunca se dieron vuelta a mirarla o a preguntar qué significaba, o aunque sea copiarlo para después. Estoy muy triste y preocupada por lo que veo en las aulas. No es una, son varias. Son escuelas distintas, ¿no? Con distintos lugares, ¿sí? Y dice que pasa exactamente lo mismo. Estos chicos desinteresados que no le dan importancia, y que cuando uno quiere que trabajen los insultan a los docentes o los increpa, ¿sí? Y justamente dice que un alumno el viernes, cuando le dije que no había entregado un trabajo práctico, me contestó: ¿y para qué? Sí, seguro pasamos de año como el año pasado sin hacer nada. Y bueno, la docente dice que bueno, esto la frustró, que bueno, la afectó, ¿no? De alguna manera, porque convengamos que la violencia no solamente es violencia física, ¿no? La violencia también es psicológica, también es esto de no darle importancia, de estar al frente escribiendo en el pizarrón o dando una clase y que los chicos estén
va hablando entre ellos, o de espaldas, o haciendo sus cosas, eso también es violencia. ¿Qué dice el marco normativo? ¿Sí? Bueno, tenemos la Ley de Educación, la Ley Nacional de Educación, que bueno, más allá de que es una ley extensa, ¿no? Que habla de todos los docentes y los alumnos, las obligaciones y los derechos y obligaciones, yo acá simplemente puse el artículo 127, que son los deberes de los alumnos, bueno, estudiar, ¿no? Participar en todas las actividades, respetar la libertad de conciencia, es más, yo lo remarqué porque dice participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores. Bueno, acá justamente lo dice, ¿no? La Ley Nacional de Educación, que tiene ese deber del alumno, participar y colaborar, ¿sí? Y promover una convivencia y un clima de clase adecuado, ¿sí? Claro lo que decimos, ellos, si bien de nuestra parte también tenemos que obviamente hacer un clima de clase agradable, también la contraprestación, ellos también tienen que hacerlo, también es un deber de ellos, ¿sí? Después, para hablar un poquitito del decreto 2299 del 2011, ¿sí? Que es los reglamentos de las instituciones educativas. En el artículo 9 están también las responsabilidades de los alumnos, ¿no? Bueno, concurrir a la escuela, bueno, yo acá remarqué el E, el F y el G, respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, ¿sí? La autoridad legítima, justamente la autoridad del docente, la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio de la institución, respetar el proyecto institucional de la escuela y cumplir las normas de organización, de convivencia y disciplina dentro del establecimiento escolar, ¿sí? En el capítulo 2 está el marco general del trabajo del docente, cuál es la tarea del docente, que en el artículo 39 dice la obligación del cuidado de estos alumnos, comprende todos los tiempos y momentos en los que se concreta el acto educativo, se inicia con la entrada de los alumnos al establecimiento y finaliza cuando el último de ellos se retire o es retirado por el padre o responsable, ¿no? Justamente, si tenemos un chico que se durmió en clase, no sabemos si está dormido, si le pasa algo, si se siente bien, si se siente mal, también es tarea y es responsabilidad del docente todo lo que pase dentro del aula en nuestra hora de clase, ¿sí? Entonces también, por ese tema, tenemos que saber si ese chico está bien, tenemos que despertarlo, tenemos que preguntarle, digamos, no podemos dejarlo ahí y seguir con nuestra clase y chau y nos vamos. O sea, también tenemos que interesar por este alumno que está durmiendo, no sabemos, por ahí se siente mal, o por ahí se durmió por la clase, obviamente, porque está aburrido, pero no lo sabemos. Entonces también es nuestro rol, es muy importante, es nuestra responsabilidad cuando estamos en el aula, recordemos que son menores de edad, y entonces están a nuestro cargo. Entonces también eso es muy importante, mirar, ¿no? A todos los chicos, ver cómo está cada uno, y intervenir, ¿no? Obviamente. Preguntar y saber si está bien, si se encuentra bien, si se sienten mal o si está pasando algo. ¿Sí? Bueno, la protección de los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? El artículo 254 que dice las principales situaciones frente a las que corresponde actuar en materia son, bueno, hay muchos, víctima de abuso sexual, de violencia familiar, dentro y fuera de la escuela, alumno con posesión de armas, y alumno que produce acciones violentas, ¿sí? Que sería el caso de este chico que, bueno, reacciona de manera violenta. Después también tenemos el reglamento de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, donde dice la construcción del proyecto institucional, ¿sí? Ese proyecto institucional va a facilitar, ¿sí? La identificación de estas problemáticas que se van a ir dando en la escuela y la elaboración de estrategias para darle respuesta. Bueno, lo que dice es que hay que escuchar los relatos, ¿no? Como válidos, ¿sí? Siempre, evitando gestos de alarma, la emisión de juicios de valor, etcétera, ¿no? Siempre hay que, si un chico nos viene a contar un problema o lo que sea, tenemos que escucharlo y creer que obviamente es verídico, atender a los sujetos afectados, ¿sí?
y en el caso de que llamemos a los padres, lo ideal es que hayan dos actores institucionales, no solamente el docente, para poder propiciar mejores condiciones de contención hacia ellos y cuidados, ¿no? Bueno, se puede elaborar un acta. También depende siempre de qué estamos hablando de violencia. A veces quizás, si es una violencia leve, se le puede llamar la atención, ¿sí? Quizás se le puede llegar a hablar, ¿sí? Es más, a veces nosotros con la literatura misma podemos buscar la manera digamos, de hacerlo visible, ¿no? A esto, y de, más, buscar la forma de hablarlo en clase, de tratarlo, de hacer un taller, ¿no? Donde se hable de violencia, quizás leer algo con respecto a esto, ¿no? Y obviamente si es más grave o si ya se reiteró, ¿sí? Ahí sí quizás ya, bueno, las cosas son más serias. Bueno, antes se le ponían amonestaciones a los chicos, me acuerdo cuando yo iba al secundario, ¿no? O bueno, sí, también informarlo en dirección, o sea, involucrar, ¿no? No quedarnos con esto solamente nosotros. Y bueno, también dice elaborar actas, ¿sí? Con todas las personas vinculadas, ¿sí? Detallando los hechos, el lugar, la fecha, los acuerdos. Siempre hay que generar un acta para también nosotros protegernos y cubrirnos, ¿sí? Bueno, y lo que dice que siempre, ya sea en esto o en cosas más graves, siempre hay que preservar la identidad, ¿no? Del menor, ¿sí? Las acciones que se realicen en relación a las situaciones deberán informar de inmediato a los inspectores de enseñanza, como dijimos, quienes deberán informar a su vez al inspector distrital, a la dirección de nivel y moderación. Todo esto tiene que ver también con depende qué nivel, ¿sí? de violencia, si es un nivel leve, si es medio o es severo, o sea, ¿sí? Depende de eso vamos a manejarnos. Bueno, dice que esta información siempre tiene que difundirse solamente en los ámbitos adecuados, no contárselo a todo el mundo, ni estar hablando con todos, ni estar diciéndoselo a todos, sino a las autoridades, ¿sí? Voy a que esto no tiene que circular en la escuela, digamos, y estar hablando del alumno o de la situación, ¿sí? Bueno, también hay que informar al equipo, ¿no? De conducción institucional. Siempre esto cuando ya esto ya uno no lo puede manejar, ya esto no hay que quedarse con este problema, sino que hay que compartirlo, obviamente, con las personas que integran, ¿no? Todo este equipo de conducción, ¿sí? de la institución educativa, ¿sí? Con los equipos interdisciplinarios, distritales, con las organizaciones gubernamentales, no, bueno, o sea, depende cuál sea el conflicto, ¿no? Así que se va a tratar de trabajar, como decíamos, comunitariamente e institucionalmente, ¿sí? Las diferentes problemáticas, no de forma individual, sino con todo el aparato de la institución, ¿sí? Bueno, acá dice que, por ejemplo, en caso de que los medios de comunicación, esto se haya hecho, no sé, se haya hecho público, ¿no? Y se presenten pidiendo información, dice que lo que uno diga o lo que uno declare tiene que estar coordinado con la inspección, ¿no? De la jefatura digital para ofrecer una misma versión clara, ¿no? Y evitando dobles mensajes, siempre preservando, dijimos, eh, al alumno, ¿no? Siempre preservando al menor de edad. Por eso acá dice el resguardo de la identidad de las personas comprometidas en la situación es un derecho consagrado por ley. Es muy importante. Bueno, y también está la guía, ¿sí? Para situaciones conflictivas, ¿sí? En donde, bueno, dice que es conveniente que todo el personal, ¿sí? Que todos sepamos este material, porque, bueno, en algún momento nos puede pasar. En el aula uno está predispuesto a un montón de situaciones que pueden ocurrir. Entonces es así, hay que prepararse y hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Ante ciertas situaciones. Hay veces, como dice, que la escuela no puede hacerse cargo sola de los hechos que exceden, entonces por eso se habla también de la corresponsabilidad, en el caso a veces habla esta guía de que, bueno, por ahí el tema de la drogadicción, que haya droga en la escuela, que haya un arma, que hay chicos que, bueno, han sido violados quizás en el ambiente familiar, o sea, hay muchas situaciones por ahí mucho más complejas, ¿no?
Bueno, acá justamente dice que conviene evitar estas intervenciones individuales que dijimos aisladas o unilaterales y reconocer la necesidad de trabajo en equipo, ¿sí? Trabajar desde el equipo escolar para reconocer los recursos, ¿no?, que tiene en la comunidad y optar por la pertinencia de cada situación, cuál va a ser más conveniente, y ser cuidadosos con los registros en que se consignan los diferentes momentos, ¿no?, las entrevistas, los acuerdos, como habíamos dicho. Así que bueno, en esta situación particular, ¿no?, donde la violencia es del alumno al docente, ¿sí?, habrá que, dice, se deberá realizar una intervención institucional tendiente a repensar y a reflexionar sobre los modos de vincularse, ¿sí? En todos los ámbitos de la sociedad va a estar presente la diversidad de criterios, ¿no? Y que esto no puede significar actitudes violentas como forma de saldar esa diferencia, ¿sí? Hay que abordar esta situación desde una perspectiva de derecho, ¿sí?, siempre cuidando a los niños, ¿sí?, al menor de edad, que está expresando también un síntoma, como dijimos, de que algo le está sucediendo, de que algo le está pasando a ese chico, ¿sí? Y que a la vez se pueda también contener al docente que pasó por una situación así, ¿no?, que está siendo afectado y atravesado por una situación impensada, ¿no?, en su función, algo que, bueno, surge. Entonces dice que, bueno, contener es una buena forma de cuidar institucionalmente también a los adultos docentes. Para esto el equipo, ¿sí?, de conducción institucional podrá contar con la colaboración del equipo también de orientación escolar y solicitar la intervención de un equipo interdisciplinario, ¿sí?, para abordar la problemática a nivel institucional, porque también el docente está pasando por una situación complicada. Bueno, acá dice también comunicar lo sucedido a los padres, a los responsables, ¿no?, evaluando los pasos a seguir, la edad y, como dijimos, la gravedad de la situación también. Poner en funcionamiento las pautas establecidas en el marco del proyecto, ¿sí? Y en caso de ser necesario, articular con el servicio local el diseño de la intervención en forma conjunta y con un abordaje que también incluya a la familia. Bueno, voy a dejar de compartir. Así que bueno, hay muchas cosas para hacer. Son situaciones que como docentes no estamos exentos a que nos suceda, que nos pase en el aula, como dijimos, estamos expuestos a un montón de cosas. Tenemos que tener, bueno, obviamente que tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos también, como también lo de nuestros alumnos, ¿sí? Y ante situaciones de violencia, bueno, siempre nunca ocultarlo, ¿sí? Porque también buscando información hay muchos docentes que quizás lo ocultan o que directamente se van de esa institución y dicen, bueno, acá no se puede dar clases, y se van. Y bueno, también no es la idea, ¿sí? La idea es que podamos resolver esa situación de una forma pacífica y de una forma civilizada, y también que tenga una buena resolución para ese alumno, ¿no? Porque recordemos que si es violento es porque, bueno, algo le está pasando, algo está ocurriendo, ¿sí? Siempre con digamos, las limitaciones que tenemos como docentes, o sea, hacer todo lo que a nuestro alcance esté posible, con lo mismo va a ser la escuela, ¿sí? Todo desde la institución, hacer todo lo posible para que ese chico esté bien, para que pueda superar esta situación, y bueno, digamos, involucrarnos, ¿sí?, de alguna manera, no lavarnos las manos, sino involucrarnos y bueno, y tratar de resolverlo de la mejor manera.